Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Pásala a cero. Ay, perdón. les puedo pedir el clicker. Muchas gracias. 50 minutos para compartir con ustedes lo que nos ha pasado a consecuencia de los cambios que hemos experimentado y tirar alguna idea, darles alguna idea hacia dónde vamos. Cuando empecé a preparar esta ponencia, mi primera pregunta fue exactamente eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos compartir con colegas? Que los colegas no estén pensando o experimentando en sus aulas cotidianamente. Entonces se me ocurrió organizar esto en base a un círculo de preocupaciones. Y para cada una de esas preocupaciones, tratar de darles una forma de recrear lo que nosotros hacemos. Las preocupaciones tienen que ver, empezando por lo que la pandemia nos dejó. No podemos decir esto ya pasó, tenemos que ver cómo nos afectó profesionalmente, cómo afectó a los alumnos en su aprendizaje y cómo está reconfigurando no solo la organización de nuestras instituciones, sino también el sentido y el propósito que tienen las organizaciones educativas. Eso nos ha llevado a que se han desarrollado nuevos escenarios para los cuales los docentes no fuimos preparados. Tenemos que buscar la forma de que esos nuevos escenarios, que ya son nuestra cotidianeidad, puedan ser encarados desde un punto de vista conceptualmente rico. Aparte de eso, tenemos que vernos nosotros, docentes, y nuestro bienestar, porque hemos pasado por un periodo muy largo de mucha exigencia, de mucha dedicación, y en toda Latinoamérica estamos experimentando estas reformas curriculares que nos van a exigir más todavía. Entonces tenemos que prepararnos y ver cómo nosotros podemos sobrevivir a esa realidad. Y por supuesto, ¿por qué existimos nosotros? Por nuestros estudiantes. Tenemos que ver qué es lo que estos estudiantes traen consigo y cómo podemos nosotros potenciar esas ventajas que traen y ayudarlos a sustituir o a mejorar las desventajas que pueden tener. Por último, creo que es hora de que nos preguntemos qué es aprender. Lo que nosotros nos dijeron en la formación docente inicial, desde el punto de vista de las teorías, es muy interesante, pero sabemos que el aprendizaje es diferente. Y por último, vamos a hacer un poco de futurología. ¿Hacia dónde estamos yendo y cómo podemos llegar mejor ahí? Si les parece, colegas, nos ponemos a trabajar en estos puntos. Voy a hacer una salvedad. Yo voy a hablar desde el punto de vista del aprendizaje de lenguas y no hago una diferenciación entre lengua materna o extranjera, aunque la hay. Mi ponencia hoy es más sobre el aprendizaje y la lengua como vehículo del aprendizaje y del pensamiento. Así que si les parece, vayamos a lo primero, que es básicamente la enseñanza y el aprendizaje en contextos de enseñanza remota de emergencia. El ERE es un término que se conoce en México. Enseñanza remota de emergencia es lo que hicimos durante la pandemia. No lo podemos asociar con la enseñanza a distancia tradicional, porque lo que nosotros hicimos fue sustituir la presencialidad por alguna herramienta virtual. Sin principios pedagógicos, a intuición pura, a partir de modelajes que vienen online y que no son curados, y por lo tanto hubo mucha gente que durante la pandemia hizo mucho dinero dándonos consejos a los docentes sobre cómo dar clase y no realmente desarrollaron
un vínculo, realmente profesional. Entonces vemos que la enseñanza y el aprendizaje se quebraron durante la pandemia. ¿Por qué se quebraron? Porque si bien necesariamente uno y otra son constructos que interactúan en forma dialéctica, nosotros nos preocupamos por cómo enseñar más que por cómo los estudiantes aprendían. Y los estudiantes se preocuparon más en cómo obtener una nota, una calificación, que cómo realmente aprender. Entonces, a partir de esto, la pandemia nos dejó algunas cosas interesantes. Lo primero, la dialéctica enseñanza-aprendizaje cambió radicalmente. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a manejar tecnologías gracias a lo que los alumnos les enseñaron? Yo soy el primero. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que los alumnos no usan las mismas tecnologías que nosotros? Por ejemplo, no pueden mandar un email, ¿verdad? Entonces, lo que quedó en descubierto es que esa concepción de enseñar a aprender, por ejemplo, de corte vygotsquiano, donde el que enseña aprende y al aprender está enseñando, es una realidad que no es necesariamente la forma en como enseñamos tradicionalmente. Por otro lado, más que nunca vemos la interrelación entre emoción y cognición. Las investigaciones sobre lo que pasó en pandemia han dejado en evidencia un montón de problemas psicológicos generados por la situación de aislamiento, no solo de los alumnos, sino de nosotros también. Sabemos que sin un ambiente emocionalmente fuerte no existe el aprendizaje. Y ya Vygotsky nos hablaba de esto. Él hablaba de un concepto que denominó perezvania. Es una palabra que no tiene traducción al español, pero es la apreciación subjetiva que tenemos de una experiencia de aprendizaje. Si la apreciación subjetiva es negativa, no hay aprendizaje. Y ahí tenemos que empezar a contar qué es lo que estamos haciendo nosotros y nuestros alumnos para aprender mejor. La tensión entre aprendizaje y desarrollo. Eso que nosotros, depende de la escuela de pensamiento por la que aboguemos, decimos, por ejemplo, si somos muy piagetanos, esperamos a que el alumno se desarrolle biofísicamente para poder desarrollarse cognitivamente. Desde un punto de vista vygotsquiano es al revés, porque aprenden, logran desarrollarse. Creo que esta tensión entre desarrollo y aprendizaje fue muy vivenciada durante la pandemia, porque nos preguntamos a veces, ¿de dónde sacaron esto los muchachos? Y mirá lo que puede hacer o no puede hacer, y yo no se lo enseñé. También la tensión entre evaluación, con el sentido de acreditación o calificación, y lo que podríamos denominar una valoración. Y ahí pongo una O redondita chiquita. ¿Por qué? Porque considero que evaluar no es solo acreditar aprendizajes. Evaluar es una forma de aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, me autoevalúo, estoy siendo consciente de quién soy yo como aprendiz, de qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Y al pensar de esa manera aprendo. Entonces, muchas veces la actividad en línea nos lleva a usar la valoración constante y proactiva más que la evaluación. Y por último, la tensión entre lo virtual y lo presencial. Cuando empezó la pandemia todos decíamos, por favor que se acabe, volvamos a las aulas, volvamos a la normalidad, y volvimos. ¿Y qué pasó? No eran las aulas que nosotros dejamos. Son aulas radicalmente diferentes. Y nosotros, me pongo yo primero, y los alumnos,
tenemos necesidades diferentes a partir de haber pasado por esta experiencia. Esta pandemia dejó oportunidades, no solo problemas, y desarrolló nuevos escenarios. Yo voy a usar la lengua como ejemplo aquí, pero ustedes piensen en la disciplina que ustedes enseñan o el grupo etario que ustedes enseñan. Generalmente cuando uno habla de aprendizaje de lenguas, hay una tradición muy marcada de cómo se deben enseñar las lenguas. Es una postura muy hegemónica, muy colonialista, y no podemos obviar hacer referencia a que la enseñanza de lenguas extranjeras es un enfoque geopolítico de la Unión Europea, por ejemplo, donde las lenguas nativas o indígenas o originarias no tienen lugar, donde hay un marco que ha producido la Unión Europea que determina distintos niveles, metodologías y formas de evaluar. Entonces, en ese sentido, los docentes de lenguas estamos colonizados y no tenemos mayor autonomía. Yo creo que a esta altura del siglo XXI ya es hora que los docentes de lenguas nos juntemos en Latinoamérica y podamos desarrollar prácticas que sean inherentemente latinoamericanas. ¿Por qué? Porque por ya casi 30 años, varios países en Latinoamérica han apostado fuertemente al aprendizaje de la lengua más común, la lengua de la globalización, el inglés, en todos los sistemas educativos. Y uno mira los resultados, y los resultados ¿cómo son? Malos, pésimos. Pero, ¿cómo formamos a los docentes? Basados en lo que nos dicen del norte que tenemos que enseñar, dando clases de la manera como nos dicen en el norte que tenemos que enseñar, cuando nunca o muy pocas veces los que nos dicen cómo enseñar, enseñaron en nuestras aulas. Y por ahí el docente latinoamericano logra aprendizajes maravillosos, pero no se los valida porque no está dentro del canon. Entonces yo abogo por una visión del aprendizaje de lenguas que no sea solo aprendo la gramática. Uno mira los libros y son todos iguales. Una unidad empieza con una lección de vocabulario, una de gramática, práctica de la gramática, lectura, comprensión auditiva, todo separadito en cajitas. Mientras cuando uno aprende lenguas en interacción, aprende la lengua, o sea, la puedo usar. Cuando yo digo, ¿sabés inglés? Pregunto, ¿podés comunicarte en inglés? Pero no solo aprenden la lengua, en el proceso aprenden sobre la lengua. El problema es que, como está la situación actual, hay más aprendizaje sobre la lengua que aprendizaje de la lengua. Entonces, lo que tendríamos que lograr es que los estudiantes aprendan a través de la lengua, que la lengua sea un vehículo, cualquiera de las lenguas, para desarrollar aprendizajes. Por lo tanto, en vez de conceptualizar el aprendizaje como una actividad y a la lengua como un objeto que yo puedo agarrar, partir y transmitir en pedacitos, veamos a los dos como experiencias colectivas donde el conocimiento emerge a partir de la interacción. Lo que nos lleva a ver nuestros alumnos. Los alumnos, ¿qué es lo que traen? Por lo general, todos los que estamos acá usamos el conocimiento previo de los alumnos para empezar la clase. ¿Por qué? Porque es la base del constructivismo. Nos dijeron que tenemos que hacerlo y lo hacemos así. Ahora, el conocimiento previo de los alumnos no solamente proviene de su experiencia escolar. Hay un constructo que se llama fondos de conocimiento que nace antes de la educación formal y ocurre en los primeros 3 a 5 años de la vida, donde el alumno se socializa en familia,
¿Y qué adquieren en ese momento? Adquieren creencias muy fuertes, adquieren valores positivos y negativos, que cuando llegan a la institución escolar nosotros tenemos que desentrañar. Yo siempre cuento que cuando yo era niño, estaba en 6º año de primaria, yo soy nieto de inmigrantes italianos y gallegos, analfabetos en los dos casos. Yo tenía una bisabuela, vivía con una bisabuela italiana, y estaba en clase en la escuela primaria y la maestra empezó a hablar sobre las enfermedades y preguntó cómo se transmiten las enfermedades. Yo levanté la mano y me dieron la palabra y yo dije, porque vino alguien a tu casa y puso el sombrero arriba de la cama. ¿Por qué? Porque mi bisabuela, cada vez que venía alguien de visita y traía sombrero, le sacaba el sombrero de la cabeza y lo ponía lo más lejos del dormitorio posible. Ella tenía esa creencia de que si alguien pone un sombrero arriba de la cama, la persona que dormía ahí se enfermaba. Frente a la risa generalizada de mis compañeros y de la maestra dijo, bueno, no es así. Y explicó que existen unos organismos muy chiquitos que no podemos ver y que son las bacterias o los virus que se instalan en nuestro sistema, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que fue mi pensamiento en ese momento. Ah, es así. Viene de la calle y trae los virus y las bacterias en el sombrero. Lo pone arriba de la cama y los virus y las bacterias se van hasta la almohada y después lo respiran. O sea, incluso ante una explicación, yo no pude comprender. Me llevó años por mis fondos de conocimiento. Así que hay que trabajar el conocimiento previo, no solo preguntándoles qué saben, sino promover actividades que desentrañen las creencias, los valores y cómo eso se condicionó con lo que queremos enseñar. Por otro lado, el conocimiento previo que los alumnos traen está desorganizado. Nosotros tenemos la ventaja, por ser expertos en lo que enseñamos, de que nuestro conocimiento está organizado epistemológicamente. Tenemos los libros correctamente organizados en la estantería. Los alumnos no. Entonces es nuestra labor ayudarlos a organizarlos. La motivación, ¿qué es eso de la motivación? Sigo viendo programas de formación inicial que enseñan a los profesores cómo motivar a los alumnos. Y la verdad es que el único que puede motivarme a mí soy yo. No hay manera de que nadie me motive. Lo que puedo hacer como docente es generar las condiciones de aula o de aprendizaje que motiven a los alumnos a aprender. Y no todo es jueguito, gamification, aprendizaje en proyectos. El éxito, el aprender algo nuevo, el tener una nueva capacidad, tener un buen desempeño nuevo, eso es un motivador y tenemos que posicionarlo bien. La motivación, ¿de qué nos sirve? Es la que guía la dirección, la intensidad y también la persistencia de los alumnos y la calidad de los aprendizajes, que no lo podemos desentrañar del dominio. Dominar algo es ser capaz de habérselo apropiado para poder usarlo en situaciones nuevas. No es solamente poder repetirlo. Entonces, ¿cómo logro el dominio? No es solamente apropiándome del conocimiento, sino también logrando su integración. Y ahí viene el próximo tema, que es la práctica y lo que generalmente se llama feedback, la retroalimentación. Es fundamental, hoy la colega que habló antes que yo hablaba de la repetición. Yo lo considero la práctica, el poder manipular el conocimiento hasta que me es familiar para poder luego transferirlo a situaciones nuevas. Y esa práctica tiene que estar dada al nivel correcto,
tiene que ser proactiva, ver al alumno en desempeño futuro, tiene que ser frecuente y tiene que ser en cantidad. Pero lo que determina la apropiación es la devolución que le hacemos a los alumnos. Cuando le decimos lo que hicieron bien, levanten la mano derecha todos, por favor. Póngansela en el corazón. ¿Cuántos de ustedes lo primero que le dan en la devolución a los estudiantes es lo que hicieron bien? Muy poquitas manos. Sí le decimos todo lo que hicieron mal. Excelente, colega. Ese tipo de retroalimentación basada en lo que el alumno puede hacer es el sentido original de la palabra evaluar, que viene del francés, viene del évaluer, que es encontrar valor en y no encontrar errores. También el clima del curso va a determinar cómo se aprende y si se aprende. Y por último, esa cosa que llamamos metacognición, esa conciencia de mí mismo como estudiante, como aprendiz, mis fortalezas, mis debilidades, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Para toda tarea, involucrar a los alumnos en eso. Cuando hablamos de los docentes, esto es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Los docentes son el problema, los docentes no saben, los alumnos no aprenden porque los docentes son malos. Bueno, pasó una cosita llamada coronavirus. Y ahí las instituciones educativas se dieron cuenta que los docentes no somos el problema. Los docentes somos la solución, porque sin nosotros las instituciones no hubieran sobrevivido. Ahí lo tienen. Aplaudimos a los primeros respondientes, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros. Muy pocos recibimos aplausos. Y sin embargo, de la nada logramos todo. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, y acá quiero leer la cita de Julia Hassan, que dice: las escuelas no podrán convertirse en el mejor lugar para que los alumnos aprendan y crezcan hasta que las transformemos en el mejor lugar para que los docentes trabajen y crezcan. ¿Y cómo nos desarrollamos profesionalmente? ¿Cómo aprendimos? A veces las instituciones nos proveyeron de cursos, de webinars, pero básicamente lo hicimos en solitario. La aplicación fue en solitario. Ensayo y error. ¿Y qué tuvimos? El apoyo de los colegas. Che, no puedo hacer tal cosa. ¿Vos sabés cómo? WhatsApp. O sea, después de dar clases por 10 horas y corregir y preparar, mientras cocinábamos, estábamos en WhatsApp con el que sabía cómo usar Mentimeter y nos daba la clase. Entonces, antes de la pandemia, con una colega inglesa, es argentina pero vive en Inglaterra, que se llama Silvana Richardson, nos pidieron que hiciéramos un white paper para la Universidad de Cambridge sobre qué desarrollo profesional docente es el que sirve, cuáles son los principios del desarrollo profesional docente eficaz, del aprendizaje docente. Ese libro está en la bibliografía, se puede bajar gratuitamente, es un libro gratuito, y es un estudio que hicimos cuantitativo y cualitativo. Tuvimos acceso a una gran base de datos de docentes de todo el mundo sobre desarrollo profesional, hicimos entrevistas, hicimos revisión bibliográfica y logramos triangular todo eso. Y creamos un marco de principios de lo que sabemos funciona. Y lo llamamos, es un marco que inspire el desarrollo profesional docente. Inspire, ¿por qué?
Porque primero que nada, el desarrollo profesional docente que sirve es el que tiene impacto en el aprendizaje de los alumnos. Los docentes aprendemos para enseñar mejor, para que los alumnos aprendan mejor. No lo podemos hacer porque sí. El desarrollo profesional que tenemos que usar es aquel que atiende a nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, no sé de tecnología, pero sé mucho de gestión de aula. Bueno, yo me voy a especializar en tecnología, pero un docente nuevo en mi institución tiene que saber relacionarse con los estudiantes, porque no se lo enseñan en la formación inicial. A cada uno lo que le corresponde. Tiene que ser sostenido, no puede ser cuando empezó la pandemia, o un día en febrero, uno en julio y uno en diciembre. Tiene que ser sostenido a lo largo del año y ser parte de nuestra función educativa, de nuestra función de enseñanza. ¿Saben cuál es el desarrollo profesional docente que tiene más impacto? Aquel en el cual los pares, los docentes, trabajan juntos. No cuando llaman al consultor, me ponen al consultor adelante que me dice cómo tengo que enseñar, aunque nunca enseñó en mi escuela, ni nunca conoció a mis alumnos siquiera, pero sí cuando yo lo hago con mis pares, estamos contextualizando el aprendizaje docente. Tiene que estar imbricado en el aula, no puede ser teorizar sobre algo. El desarrollo profesional docente que realmente funciona es aquel que tiene un anclaje en la realidad del aula. Es reflexivo, no es solamente hago, me detengo, reflexiono. Y por último, es evaluado. Al final del proceso, los que estuvimos desarrollándonos juntos, evaluamos cómo aprendimos y si aprendimos. Si ustedes bajan el documento que está en inglés, en la última página, el último apéndice, el apéndice 2, les damos una pauta de evaluación de desarrollo profesional que está validada internacionalmente y es de uso gratuito. El aprendizaje. ¿Qué es aprender? Si yo tengo que recrear mis prácticas porque la realidad ha cambiado tan drásticamente que implica que yo haga las cosas de manera diferente, tengo que necesariamente reconceptualizar qué es aprender. Y cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que reconocer que no estamos solos en la enseñanza. Los alumnos tienen cosas para hacer y hay varias dimensiones del aprendizaje que hay que involucrar para que realmente los alumnos puedan aprender. Lo primero que tenemos que involucrar es lo que llamamos, el autoacceso. ¿Qué es el autoacceso? Todos nuestros alumnos tienen memoria de haber aprendido algo. Todos han pasado por una experiencia de hacer una determinada actividad. Todos saben algo de lo que les estamos enseñando, bien o mal. ¿Cuántas veces le preguntamos a los alumnos, ¿alguna vez hiciste una actividad similar a la que te propongo? ¿Y cómo te fue? Si te fue bien, ¿qué hiciste para que te fuera bien? Si te fue mal, ¿por qué te fue mal? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Y cómo podrías aplicar eso a esta nueva actividad que te estoy proponiendo? ¿Se dan cuenta? No es solamente el dar una actividad, es buscar en la memoria de los alumnos lo que ellos por sí mismos pueden aportar. También haciendo referencia a la colega que realizó su exposición antes que yo, cuando ella decía, no hagan por los alumnos lo que los alumnos pueden hacer por sí mismos. A eso me refiero. Además de la memoria está la experiencia. Creo que todo educador que se precie de tal ha leído un pequeño librito escrito por John Dewey en 1934 que se llama Experiencia y Educación. ¿Lo han leído? Para mí es un libro tan actual como si Dewey
lo hubiera escrito ayer. Y después de la pandemia más. Es muy cortito, los invito a que lo relean con ojos nuevos para ver la riqueza de eso. Pero de ahí quiero destacar una sola cosa, que es el principio de la continuidad de la experiencia, del que habla Dewey en el capítulo 1. Y él nos dice que toda experiencia educativa afecta significativamente no solo la experiencia que estoy teniendo, sino cómo percibo mis experiencias de aprendizaje pasados y cómo me preparo para el aprendizaje futuro. Entonces, el buscar que ese continuo de la experiencia sea así, implica que muchas veces los alumnos, por una experiencia de hoy, van a aprender algo que les enseñamos antes, que en su momento no lo pudieron hacer. Además de la experiencia, ya hablamos del conocimiento previo. El conocimiento previo como constructo que puede facilitar el aprendizaje, le llamamos prerequisitos a eso, o que puede obstaculizar el aprendizaje, los preconceptos. Por ejemplo, el sombrero arriba de la cama. Fíjense que los conocimientos previos tienen mucho que ver con las creencias y valores de los estudiantes. Por eso, ponerlo en forma pública, para el escrutinio público, es una estrategia importante. Muchos alumnos ahora consideran que aprender es buscar en Google, recortar, pegar y entregar. ¿Tá? Y lo digo hasta a nivel de posgrado. Ya tuve que observar a 2 alumnos por plagio en la maestría este año. ¿Pero por qué? Porque si está en internet, es público. Sí, pero no todo es público. El famoso conectivismo, como el recorte psicológico que explica el uso de la tecnología en la vida cotidiana y el aprendizaje a través de tecnología, puede ser una herramienta interesante. El problema que yo le veo a la teoría del conectivismo, que es que los alumnos aprenden a través de las redes sociales, a través de internet, etcétera, es que la mayoría del contenido al cual acceden los alumnos no pasa por un proceso de curaduría. Entonces, no sabemos la calidad de lo que están accediendo los alumnos. Y hay mucha cosa que tiene errores garrafales. Yo no sé si en México conocen el rincondelvago.com. El rincondelvago.com tiene ensayos y actividades con graves errores, pero los alumnos no lo ven. Entonces, ya vamos a volver al conectivismo en un rato, pero tómenlo con una pizca de escepticismo. Y después los procesos metacognitivos. El involucrar a los estudiantes en, cada vez que vamos a hacer algo, primero, paren. Vamos a pensar, ¿alguna vez hicieron algo similar? Eso es la planificación. Compartir con los alumnos los criterios de evaluación en forma de una lista de chequeo, una rúbrica, una escala de apreciación, lo que ustedes tengan, antes de la actividad, hace que una herramienta de evaluación se convierta en una herramienta de aprendizaje. Y si es negociada con los alumnos, aún más. Perdón. Además del monitoreo, la autoevaluación al finalizar la tarea es parte del proceso metacognitivo. Y sabemos que el aprendizaje ocurre cuando existen estas y solo estas condiciones para un buen andamiaje. ¿Cuántos de ustedes conocen el término andamiaje? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es el andamiaje, lo más probable es que me dieran una respuesta diferente cada uno. Andamiaje es un término que se ha usado y abusado en educación. Va a ser 50 años que fue creado. Perdón. Y todavía no lo comprendemos. Pero el andamiaje, como lo describe Brunner
en dos obras seminales. Primero está la famosa Wood, Brunner y Ross, que define el andamiaje como esa ayuda que se le da a los alumnos para resolver la tarea. Es una concepción de andamiaje, pero no es la original que Brunner pensaba. El mismo año que Brunner escribe con Wood y Ross ese artículo, publica un artículo sobre el papel del juego en el aprendizaje con Madeleine Sherwood. Y ahí nos explica que el andamiaje es una estrategia docente en la cual lo que el docente hace es transferir control sobre una actividad hacia el alumno para que el alumno pueda hacerlo. Eso no implica ayudarlo a resolver, implica darle progresivamente mayores niveles de control. Para que ese andamiaje ocurra, tiene que haber intencionalidad. Yo, docente, tengo que pensar cómo le transfiero el control. Y tiene que haber intencionalidad en el alumno de apropiarse de ese control también. Porque yo se lo puedo dar, pero si el muchacho o la muchacha me dice yo no lo hago, no funciona. Al mismo tiempo, tiene que establecerse una reciprocidad. Estar los dos tuneados al mismo canal, sintonizados en el mismo canal. Por supuesto que la significatividad es fundamental. Yo me acuerdo, yo siempre fui muy duro para las matemáticas, pero cuando digo muy duro, muy duro. Y me acuerdo que tuve una profesora de matemáticas en particular en el secundario, que yo le decía, no entiendo. Y ella, ¿cómo me explicaba lo que yo no entendía? Exactamente de la misma manera que me lo explicó la primera vez. Y cuando le decía, pero no te entiendo todavía, me demostraba lo que me había dicho, pero de la misma manera. Esa significatividad no existió, por lo tanto no aprendí. Hasta el día de hoy no sé lo que es la inducción completa ni para qué sirve. Pero por suerte pude terminar el doctorado sin eso. Digo, tan mal no me fue. Pero ese tipo de significatividad implica también darle acceso a los alumnos a lo que nosotros consideramos parte de nuestra lengua de comunicación diaria, en la disciplina. Muchas veces el pasaje de la primaria a secundaria y de secundaria a la prepa se hace difícil porque los alumnos no entienden los conceptos, pueden saber los conceptos pero no les saben el nombre. Entonces, una cosa por la cual yo abogo es porque docente de cualquier rango etario y cualquier disciplina, además de enseñar la disciplina, debe poder enseñar vocabulario disciplinar como parte de su tarea. Dedicar parte de la clase a tareas de vocabulario y no, que es más, ayudar a los alumnos a entender los textos de la disciplina. Todos sabemos que un texto histórico no se escribe de la misma manera que un reporte de un experimento de laboratorio, ni tampoco de la fundamentación de una ley o de la explicación de una teoría sociológica. Entonces, decirle a los alumnos, fíjense cómo está organizado este texto. Primero decimos cuál es la hipótesis, después explicamos el método. O sea, algunos docentes me dicen, pero le das todo servido en bandeja. No, estoy creando significatividad. Y además lo hago una vez y los alumnos después lo pueden hacer varias veces. Cuando yo hago este andamiaje, también me posiciono no en el alumno que tengo hoy acá, sino lo que quiero que este alumno sea capaz de hacer al final de mi curso. Los cursos nuestros tienen el problema de que enseñamos no para mañana, o sea, no para hoy, ¿verdad?, sino para mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me ocupo del tema 1 de la unidad 1 y lo evalúo el tema 1 de la unidad 1, pero después que lo di, lo dejo y no me posiciono en cómo va a usar el alumno el tema 1 al final del curso, cómo va a usar el conocimiento que aprende. Entonces, una de las cosas que hacemos para Trascendencia es explicar, muchachos, esto que vamos a aprender hoy se conecta con esto, se conecta con esto.
Ahora lo vamos a hacer de esta manera, pero después lo van a usar de esta otra manera. Y cuando lo retomamos, ¿se acuerdan cuando hicimos tal cosa? O sea, cuando hablamos de organizarles el conocimiento, de eso nos estamos tratando, y el tema trascendencia. Ahora no hay excusas para hacer siempre la misma repetición de explicación, no. Ahora hay páginas web, hay videos, hay tutoriales. Estamos nosotros y están los compañeros. Y lo que sí tenemos que tener cuidado es de respetar la forma o los principios, el rigor epistemológico del conocimiento, de lo que la disciplina que nosotros enseñamos dice que es el conocimiento. Y eso es una organización que va de lo social a lo individual. O sea, yo hago un experimento en física de tal manera porque de esta manera compruebo mis hipótesis. Las hipótesis las puedo dar yo, pero el experimento me viene dado de afuera. Lo mismo con el uso de la lengua. Ah, profe, no importa si tengo falta de ortografía. Sí, importa, porque por algo se escribe así y no así. ¿Verdad? Eso es lo que yo hablo del rigor epistemológico y de la orientación de lo social a lo individual. Y es la segunda forma de aprendizaje, andamiaje, la que hacemos nosotros. Pero hay 4 formas más de aprendizaje, 4 dimensiones más. Una de la cual nosotros muchas veces no participamos, que es el aprendizaje colaborativo, no el aprendizaje cooperativo, que es hacemos actividades en equipos. El aprendizaje cooperativo lo que es una forma de organizar la interacción, pero el foco está en el producto, no en el proceso. En el aprendizaje colaborativo lo que tenemos es una filosofía y una disposición de vida a trabajar conjuntamente con otros, ¿verdad? Y tomar responsabilidad por nuestro aprendizaje y el efecto que ese tiene sobre el producto final. Ese aprendizaje colaborativo, las investigaciones nos dicen que es muy eficaz, tanto o más eficaz que el andamiaje. ¿Y qué pasa cuando nuestros alumnos se enseñan mutuamente? El concepto latino de docendo discimus. Los hombres, genérico, ¿no? Los hombres aprenden cuando enseñan. Fíjense lo que pasa cuando yo, estudiante, que comprendo un tema, se lo trato de explicar a un compañero. Primero me tengo que sincronizar con el nivel de comprensión del compañero. Tengo que saber qué es lo que sabe y qué es lo que no. Al hacer eso estoy aclarando en mi cognición los conceptos, las disposiciones y las habilidades de ese conocimiento para poder, ¿qué? No transmitirlo, andamiárselo al compañero, transferirle control de a poco. Ese aprendizaje, esta enseñanza recíproca, también está indicada por las investigaciones como muy poderosa. Y por último, tenemos este aprendizaje mediado por tecnologías, que se puede representar como esa imagen, pero que yo lo tomo entre comillas aún, porque es un mucho de información y poco conocimiento. ¿Qué es lo que se precisa para que la información se convierta en conocimiento? Una mediación de esa información, una jerarquización, una curaduría de la información, que sí está disponible en las redes, se accede sobre las redes. Ese primer paso, mediado por tecnología, es la adquisición de la información, pero tiene que pasar por un proceso de aplicación, sistematización y jerarquización, que eso lo tenemos que dar con las otras formas de aprendizaje. Así que nos vamos al futuro. Y yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes su futuro? ¿De qué color lo ven? ¿Cuántos dicen negro?
¿Cuántos dicen con lentes color rosa? No sabemos, no sabemos. Pero, si ustedes se fijan en esta imagen, o en esta otra, o en esta otra, aquí hay un posible escenario futuro. ¿Saben lo que es eso? Una clase híbrida, donde hay alumnos presenciales y también hay alumnos a distancia. A nivel superior, de educación superior, esa es la tendencia hacia la que se va. Entonces, cuando yo soy docente de básica, de media o de prepa, tengo que cuestionarme cómo preparo a mis estudiantes para esto. Esta forma híbrida de enseñanza y aprendizaje tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque es flexible para el estudiante. Le permite adecuar su vida a la institución educativa. Y hay una expectativa de los estudiantes de eso. Cuando hablamos de futuro, hablamos de desafíos. Y desafíos que estamos recién empezando a percibir. Estos desafíos van a formar la base de lo que llegue a pasar. Primero, el mito del nativo digital. Sabemos que los muchachos, porque usan redes sociales, no implica que dominen la tecnología. Tenemos muchas historias, muchísimas historias. El hecho de que ni siquiera sepan, por ejemplo, muchas veces cómo prender la cámara en Zoom. No la prenden porque no pueden ver el icono. El mito del nativo digital nos lleva a concluir que, dado la pandemia, los alumnos se han convertido en animales anfibios. Ellos, a partir de las experiencias de la pandemia, aprenden de igual manera, y esto lo dicen las investigaciones, tanto en ambientes virtuales como presenciales. Se han convertido en anfibios en ese sentido. Pasan de un sistema al otro sin realmente notar una diferencia. Y mientras que los profes preferimos la presencialidad, porque sin presencialidad no hay aprendizaje, gran mito, los alumnos no experimentan ese quiebre. También el mito del involucramiento. Durante la pandemia decíamos, si no prenden las cámaras es porque no nos están prestando atención. Sabemos que lamentablemente no es así. Nosotros en mi universidad acabamos de terminar una investigación que vamos a estar publicando pronto. Una de las razones más frecuentes por la cual los estudiantes no prenden las cámaras es por vergüenza. No les gusta verse en pantalla. No creen que sean lindos ni agradables a la vista. Y estoy hablando de adolescentes. Otros porque sus condiciones de vida les dan vergüenza. El ambiente donde están, ¿verdad? Entonces no es porque se acuestan a dormir y mientras yo doy la clase. Hay otros factores que afectan el involucramiento. Remoto presencial. ¿Cómo se aprende más? Hasta ahora las investigaciones dicen que se aprende igual. Hay buenos aprendizajes presenciales y malos. Y de la misma manera buenos y malos virtuales. Nos dimos cuenta que más que nada no es la tecnología lo que ayuda al aprendizaje, sino una buena pedagogía. La buena enseñanza mediada por una aplicación digital. El contacto con los alumnos, eso es un debe. Lamentablemente nos quedó ese debe, ¿verdad? De establecer un contacto más fluido, generar actividades socioemocionales para que los alumnos se involucren más. Pero lo tenemos en el horizonte. El feedback, mucho mejor online que presencial. Online yo puedo dar feedback oral a cada tarea de mis alumnos, explicando lo positivo, lo negativo y cómo ayudarlos a mejorar. Y ese feedback mejora el aprendizaje. Reconceptualizar la evaluación, que la evaluación no sea algo que hacemos al final,
sino que esté presente como valoración en cada actividad de aprendizaje. Y pensar en una enseñanza expandida, que nosotros no somos los únicos que enseñamos. Nuestros alumnos enseñan. Podemos invitar gente de afuera de la institución a dar clase gracias a las tecnologías y podemos realmente expandir nuestra capacidad docente por medio de toda esa gente. Así que les recuerdo, para terminar, una cita preciosa de Paulo Freire en un libro, no sé si lo han leído, pero es hermoso, se los recomiendo, Cartas a Cristina. Son cartas que intercambió con su sobrina Cristina durante su exilio. Y Pablo nos recuerda que el futuro no es un dominio que se encuentra allá, a cierta distancia del presente, y que espera tranquilamente a llegar algún día. O sea, yo soy el futuro, estoy allá esperando a llegar, ¿no? Y llevar a cabo la operación de agregar este mañana predeterminado a un hoy que se transforma instantáneamente en viejo y obsoleto. Eso no es el futuro. El futuro nace del presente, de lo que somos hoy, de las posibilidades en contradicción, de la batalla entre fuerzas dialécticamente opuestas unas a otras. Por eso siempre insisto en que el futuro no es un hecho dado, sino un hecho en construcción. Les agradezco el tiempo de escucharme, espero hayan podido aprender algo y les dejo mi bibliografía. Muchas gracias. Ya, listo, gracias. Doctor, muchísimas gracias por estar presente con nosotros en esta cuarta edición de Recrea Academy. Yo quisiera invitar a nuestro equipo colaborador, al licenciado Oliver Sagún, por favor, para que le haga entrega de un reconocimiento a nombre de Recrea Academy y de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero comentarles que tenemos público en línea y siempre preparamos algunas preguntas, pero en esta ocasión, Carlos Reynoso, si me indicas, por favor. Sí, no hay ninguna pregunta, al contrario, hay muchas felicitaciones para el doctor y una arrolladora felicitación por su conferencia. ¿Qué tal, doctor? Pues yo creo que es unánime. Despidamos entonces al doctor de este escenario con un gran aplauso. Doctor, este escenario es suyo siempre. Esperamos tenerlo aquí con nosotros en la siguiente edición. Muchísimas gracias y gracias a todos por los comentarios positivos. Éxitos. Muchas gracias. A ustedes. Lo acompaño.